Bueno, hermanos, como ustedes bien lo saben y lo habíamos dicho desde la semana anterior, vamos a estar estudiando en estos días lo relativo al anticristo. Todo esto va conectado con esta problemática en Oriente Medio, a razón de que el tema del anticristo forma parte de toda esta especulación profética que nosotros estamos escuchando a través de distintos medios, la televisión, las noticias, la prensa, las redes sociales, etc. Entonces, hoy vamos a empezar con la primera parte. No vamos a citar muchos textos porque quiero antes que nada hacer una introducción de lo que es el concepto del anticristo, lo que los especuladores proféticos de hace un buen tiempo, no algo de ahora reciente, sino de varias décadas atrás, han venido exponiendo con respecto a este tema relativo al anticristo. Ustedes ya me han escuchado a mí hablar en varias ocasiones de este caballero, Aldous Lindsay. Este es un especulador profético de vieja data. Señor Lindsay escribió en 1970 que creía que el anticristo estaba vivo en alguna parte del mundo. Y en 1977 repitió esta creencia cuando escribió que era su opinión personal lo siguiente. Él ahora está vivo en alguna parte. Ahora recuerden, en 1977 repitió esta creencia. Él ahora está vivo en alguna parte, pero que no va a convertir esta aterradora figura que apodamos el anticristo hasta que Satanás se posesione de él. Y no creo que ocurra hasta que exista la herida mortal de la cual es resucitado. Bueno, antes de continuar, permítanme decirles, hermanos, que para poder entender lo que es el planteamiento de ellos acerca del anticristo, se hace necesario que usted conozca Daniel capítulo 9, Apocalipsis capítulo 13 y obviamente el capítulo 20 del Apocalipsis. Porque son los textos clásicos a los cuales se recurre como argumento para hablar del anticristo. Ahora, recuerden, esto lo dijo en 1977, hace más de 40 años. En 1980 dijo con otras palabras esta convicción al escribir en su libro Los 80s, cuenta regresiva hacia el Armagedón. Y en este libro escribió lo siguiente. Este hombre, el anticristo, hoy día está vivo y esperando salir del escondite. Aunque el señor Lindsay cree que el anticristo está vivo hoy día en alguna parte del mundo y que realmente lo ha estado al menos desde 1970, declaró en su libro La agonía del gran planeta Tierra, que ustedes me han venido escuchando citarlo en muchas de mis lecciones sobre escatología, declaró lo siguiente: tendríamos que entregarnos a la especulación en caso de que queramos saber si alguno de los dirigentes actuales es el anticristo. Si algún dirigente mundial es el anticristo. De cualquier manera, determinar la identidad del anticristo no es realmente el asunto, porque el señor Lindsay y otros creen lo siguiente.
Creemos que los cristianos no estarán aquí para presenciar la ruina que establezca el más cruel de los dictadores de todos los tiempos. Ahora, ¿por qué dicen ellos, el señor Lindsay y otros de creencia similar, que los cristianos no estarán aquí para presenciar la devastación, la ruina, el caos que va a generar el anticristo? Porque los cristianos van a ser arrebatados. Los cristianos van a ser raptados, llevados de la tierra al paraíso celestial. Eso es lo que ellos creen. Ahora, para no quedarse atrás, Dave Hunt, otro especulador profético, expresa una opinión similar. En su libro Paz Global y el surgimiento del anticristo, dice, en algún lugar, en este mismo momento, en el planeta Tierra, el anticristo está vivo. Casi seguro, esperando su momento, esperando su señal. ¿Sensacionalismo banal? Lejos de eso. Esa probabilidad está basada tras una evaluación sobria de los acontecimientos actuales en relación con la profecía bíblica. Ya un hombre maduro probablemente sea activo en política, tal vez incluso un líder mundial admirado cuyo nombre aparece casi a diario en boca de todos. Como pueden ver ustedes, hermanos, lo que estoy leyendo de las citas de cada uno de estos especuladores proféticos es la idea que ellos presentan acerca de quién es el anticristo. No dicen el nombre. Dicen que puede ser un hombre maduro, probablemente una figura política, un líder mundial admirado, que nosotros lo estamos viendo o en la televisión o en los periódicos, en las noticias o en las redes sociales. Recuerden, esta es la introducción de lo que vamos a estar estudiando en estos días respecto del anticristo. Señor Lindsay, Hunt, quien acabamos de leer, Kirban, otro especulador profético, comparten una creencia que es sorprendentemente similar a la de la adivina Jane Dixon. La señora Dixon, esta adivina, afirmó haber recibido una visión divina el 5 de febrero de 1962 sobre un futuro gobernante político religioso mundial. Y su profecía, esa profecía que ella dice que recibió el 5 de febrero de 1962, me faltaba a mí un año para nacer, esa profecía que ella pronunció se asemeja notablemente a lo que es la doctrina moderna del anticristo. Es más, leamos. Salem Kirban, otro especulador profético, en su libro Cuenta regresiva hacia el rapto, habla de esa profecía que la adivina Jane Dixon recibió. Miren lo que escribió al respecto. Aquellos de nosotros que estamos familiarizados con las escrituras, podemos ver fácilmente la escritura en la pared, mientras se prepara el camino para el anticristo que se avecina. Robert Glenn, en su libro ¿Son estos los días postreros?, cita entonces las palabras pronunciadas por la adivina Jane Dixon. La profecía dice de esta manera: un niño
nacido en algún lugar de Oriente Medio poco antes de las 7 de la mañana, hora del este, del 5 de febrero de 1962, revolucionará el mundo. Antes de que termine el siglo, se reunirá toda la humanidad en una fe que lo abarca todo. Este será el fundamento de un nuevo cristianismo, con cada secta y credo unidos a través de este hombre que caminará entre la gente para difundir la sabiduría del poder todopoderoso. La señora Dixon afirma que la influencia de este hombre se sentirá a principios de la década de 1980 y que en 1999 se logrará la religión ecuménica. Hagámonos una pregunta. ¿Por qué deberíamos creer en los pronosticadores proféticos de la actualidad cuando no se han ofrecido garantías de la identidad del anticristo numerosas veces? Se nos han ofrecido garantías de la identidad del anticristo numerosas veces a lo largo de los siglos. San Martín de Tours, quien murió en el año 397 después de Cristo, mire, en el año 397 después de Cristo, escribió sobre el anticristo que se avecinaba, cuyo reinado significaría los últimos días. Ahora, la predicción que hizo San Martín de Tours en el 397, su predicción suena muy familiar. Lo que él dijo lo cita Otto Friedrich en su libro El fin del mundo, una historia. ¿Qué fue lo que dijo San Martín de Tours en el 397? No hay duda de que el anticristo ya ha nacido. Ahora, esto lo dijo en el 397 después de Cristo. No hay duda de que el anticristo ya ha nacido, firmemente establecido ya en sus primeros años. Después de alcanzar la madurez, alcanzará el poder supremo. Hace 1800 años, hermanos. Hace 1800 años, este caballero San Martín de Tours dijo que el anticristo ya había nacido. Y ahorita nos vienen otros especuladores proféticos y nos dicen que no, que nació fue en 1962, el 5 de febrero de 1962. Viene el señor Lindsay y nos dice que fue en la década del 70, que iba a hacer su aparición en la década de los 80. Nada más recordemos lo que acabamos de leer en las citas de ellos. Los cristianos debemos repudiar los escritos de cualquiera que especule que el anticristo es una figura contemporánea. Ese tipo de especulaciones tienen muy poca solidez bíblica, como se va a hacer evidente a medida que examinemos los pasajes utilizados por estos especuladores proféticos supuestamente respecto de la identidad del anticristo. ¿Por qué toda la confusión sobre quién es el anticristo? Bueno, esa confusión surge debido a dos conceptos erróneos. El primero, tratar referencias bíblicas divergentes como si todas se refirieran a la misma persona, creando así una figura compuesta que no se encuentra en las Escrituras.
Esa figura compuesta la toman de Daniel capítulo 9, de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, de Apocalipsis capítulo 13 y de Apocalipsis capítulo 20. Segundo, confundir el periodo de tiempo en el que estas figuras divergentes van a aparecer. Habiendo llegado entonces hasta aquí, hermanos, habiendo hecho estas citas de estos especuladores proféticos con respecto a la identidad del anticristo, que no dieron nombre, sino que hablan de una manera vaga, difusa. Veamos entonces ahora, hermanos, ese moderno anticristo compuesto. Y antes de comenzar a resolver esta confusión, primero establezcamos lo que generalmente pasa como la comprensión moderna del anticristo. El anticristo de la teología especulativa de hoy combina las características del príncipe que ha de venir de Daniel y otras características del libro de Daniel. Capítulo 9, capítulo 7 y capítulo 8. Por eso hablamos de un anticristo compuesto, porque los creadores del anticristo moderno tienen que recurrir a estos distintos pasajes para poder conformar el anticristo moderno. Porque el anticristo bíblico, del cual vamos a hablar, es totalmente diferente a este anticristo moderno que está compuesto, es una combinación de distintos pasajes. Combina, el moderno anticristo compuesto combina elementos de la abominación desoladora de Mateo y Daniel. Mateo 24 y Daniel capítulo 9. El anticristo moderno compuesto combina el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses 2. Combina el lenguaje anticristo de Juan. Porque el único libro del Nuevo Testamento que realmente habla del anticristo es Primera de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2, capítulo 4 y la segunda carta en el versículo 7. Y finalmente, el moderno anticristo compuesto combina el lenguaje, aquí sí me equivoqué, hubo una repetición, hermanos, combina la bestia de Juan, de la cual leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 13. Esa es la que debería ir en la última línea. La bestia de la cual habla el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13. Este anticristo futurista, supuestamente compuesto de todos estos elementos que aparecen en estos pasajes que yo acabo de mencionar, se dará a conocer después del rapto de la iglesia durante la tribulación de 7 años. Pero antes de mirar cada uno de esos detalles, vamos a ver el diagrama para que lo entendamos mucho mejor de esta manera gráfica. Tenemos la nación de Israel. Siglo I. ¿Qué ocurrió en el siglo I? Viene el Hijo de Dios a la tierra y lleva a cabo su ministerio personal. Viene con el propósito de establecer el reino profetizado desde el Antiguo Testamento. Más, leemos de ese reino más específicamente en Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño de esa estatua que estaba dividida en 4 partes. Pero los judíos no le permitieron establecer su reino.
Jesús fracasó en el establecimiento del reino. Había venido con el plan divino de establecer su reino, pero tuvo que posponerlo. ¿Por qué? Porque lo mataron. No pudo entonces establecer su reino. Y en reemplazo de ese reino que no pudo establecer, dejó la iglesia. Se presenta entonces un paréntesis en el cual nos encontramos nosotros. Estamos en el siglo XXI, en el 2023, y este paréntesis sigue estando vigente. Porque, según creen los dispensacionalistas, ese reino que el Señor Jesús no pudo establecer cuando vino la primera vez, lo va a establecer cuando vuelva por segunda vez. Pero mientras tanto, dejó como sustituto la iglesia, porque para ellos la iglesia no es lo mismo que el reino. Nosotros creemos diferente. Nosotros creemos que el reino es la misma iglesia. Bueno, durante este periodo en el cual nosotros hallamos de paréntesis, la era de la iglesia, cuando ya esté a punto de terminar ese paréntesis, se van a presentar 7 años de tribulación. Ahora, antes de que se inicien los 7 años de tribulación, se va a llevar a cabo la resurrección de los justos. Y también el Señor Jesús va a venir por los santos, que es lo que se conoce como el rapto de los santos, o el rapto de la iglesia, o llámelo arrebatamiento, pero el término común empleado es el rapto de la iglesia, el rapto de los santos. Durante 7 años, esos santos van a estar en el paraíso, en el cielo. ¿Qué ocurrirá después? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Mientras tanto, en ese periodo de 7 años de tribulación, que no va a experimentar la iglesia, porque el Señor se la va a llevar, la va a raptar, se la va a llevar durante 7 años. Mientras tanto, en la tierra va a ser la aparición el anticristo. El anticristo durante este periodo va a hacer un pacto con los judíos. Y mientras hace ese pacto con los judíos, se va a vivir una era de paz, de tranquilidad, nada de guerras, enfermedades, sufrimiento. Pero como es el anticristo, ese pacto que haga con los judíos, él lo va a violar. Va a faltar a él, lo va a romper y se va a iniciar la gran tribulación. Se especula que este anticristo surgirá de Europa, ya que surge de en medio de los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia, de la cual leemos en Daniel capítulo 7. Yo no voy a leer los textos en este momento, hermanos, pero si usted quiere saber un poco más acerca de esto, pues puede remitirse a los videos sobre el libro de Daniel que se encuentran en nuestro canal en YouTube. Algunos de ustedes me acompañaron en la presentación de esas lecciones hace un tiempo atrás, así que es probable que para algunos de ustedes tengan claridad al respecto. Los que no hayan estado en esas clases, pues vuelvo y lo repito, pueden remitirse a los videos que están en el canal en YouTube. Bueno, pero continuemos. Se dice que esta cuarta bestia con sus 10 cuernos es un imperio romano revivido. Esta es la misma bestia que surge del mar de Apocalipsis, capítulo 13. También, si usted no estuvo en esas clases o
si quiere refrescar un poquito la memoria, recuerde que tenemos nuestros videos del libro del Apocalipsis en el canal en YouTube. Yo no me estoy adentrando en los detalles para que no nos alarguemos mucho en la exposición, pero ustedes me pueden ayudar a mí bastante pues, visitando el canal en YouTube, en donde se encuentran estas lecciones en video de cada uno de los puntos que estoy mencionando. También algunos creen que la bestia o el anticristo deben ser judíos, ya que saldrá de la tierra o de la tierra. Nuevamente Apocalipsis 3. Siguiendo, otros creen que él surge del mar, una designación para las naciones gentiles. O sea, pues, el anticristo debe ser un gentil. Como hombre de paz, durante los primeros 3 años y medio, hará un pacto con los judíos garantizándoles paz y seguridad en su propia tierra. Después de esto, el anticristo moderno se representa como una figura política, carismático, el perfecto hombre de los medios. Ahora, lo que estoy mencionando aquí es un resumen, hermanos, de cada uno de los aspectos que son los que se exponen por parte de estos especuladores proféticos. Siguiendo, la conjetura que rodea esta figura continúa con asombrosos detalles basados en escasa evidencia bíblica. Como dije hace un momento, el único que habla del anticristo es el apóstol Juan, y en 4 versículos. Eso es todo lo que nos menciona la Biblia acerca del anticristo. Pero los especuladores proféticos se han dado a la tarea de hacer conjeturas acerca de esta figura. Y lo hacen basándose en muy poca evidencia bíblica. Como hombre de paz, el anticristo, durante los primeros 3 años y medio, hará un pacto con los judíos, garantizándoles paz y seguridad en su propia tierra. En la mitad del periodo del pacto, o sea, pues a los 3 años y medio, él romperá el pacto y se rebbelará contra los judíos. Luego hará la guerra con los santos judíos, y los vencerá. Nuevamente, Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7. Durante este periodo de 3 años y medio, 2/3 de los judíos que viven en Palestina serán asesinados. Y el texto al cual los especuladores proféticos hacen referencia es Zacarías capítulo 13. Como odia a Dios, el anticristo blasfemará contra Dios y su tabernáculo. De eso habla Apocalipsis 3. Como falsificador de Cristo, el diablo le dará grandes poderes al anticristo para intentar duplicar la obra de Jesús. Incluso buscará igualar la resurrección. El anticristo parecerá haber sufrido un golpe mortal en la cabeza, pero luego será resucitado milagrosamente. Inmediatamente se convertirá en un objeto de adoración y se erigirá como Dios en el templo de Jerusalén. Ustedes pueden observar, hermanos, en estos pequeños resúmenes que he mencionado hace un momento,
los pasajes a los cuales los especuladores proféticos hacen referencia para mencionar todos estos detalles con respecto al anticristo. Finalmente, el falso profeta erigirá una imagen o ídolo para el anticristo y luego hará que la estatua cobre vida y hable. Y citan como referencia Apocalipsis 13, versículo 14 y 15. Según este escenario tan elaborado, el mundo vivirá bajo una tiranía. Y esa tiranía estará dirigida por Satanás a través de su bestia, el anticristo, y también a través de su falso profeta, que es de lo que habla Apocalipsis capítulo 13. Todas y cada una de las personas serán marcadas con el temido 666. Y esta receta para el desastre eventualmente conducirá a la batalla del Armagedón, donde todas las naciones del mundo serán traídas contra Israel. Y solamente el regreso de Cristo salvará a Israel y al mundo. Este es el concepto básico o la teoría básica del anticristo enseñado por los especuladores proféticos. Cuando se prueba contra una interpretación bíblica sólida, que es lo que vamos a ver en las lecciones que vienen, cuando veamos los pasajes, lo que es realmente de lo que habla el Nuevo Testamento y particularmente el apóstol Juan en su primera y segunda carta, contra esta interpretación, ¿qué va a pasar? ¿Se mantendrá esa teoría? Recordemos que citar versos de la Biblia y afirmar que corresponden a declaraciones en otro libro de la Biblia, eso no constituye la verdad. Además, el tema del tiempo invalida toda la teoría. Porque como vamos a ver en palabras de Juan en su primera carta, ya a finales del primer siglo, el anticristo había hecho aparición. No era un anticristo que fuera a aparecer en el siglo XXI, sino que ya a finales del primer siglo, como lo dice Juan, y lo vamos a ver en las próximas lecciones, ya había hecho aparición este personaje. Por eso, el tema del tiempo invalida esta teoría presentada por los especuladores proféticos acerca del anticristo. Pero una pregunta, ¿es posible que lo que era profecía ahora sea historia? ¿Podría la bestia de Apocalipsis 13 y su asistente número 666 referirse a una figura histórica conocida que jugó un papel destacado durante el tiempo en que se escribió el libro del Apocalipsis? Como vamos a ver, la doctrina moderna del anticristo es una amalgama de conceptos y eventos bíblicos que no están relacionados o que se cumplen en eventos pasados. Por eso persiste la confusión. Los cazadores del anticristo moderno persiguen una figura que no existe. Por eso quiero invitarles, hermanos, el día de mañana,
para que miremos la evidencia bíblica con respecto al anticristo bíblico, no al anticristo de los días modernos. Los invito, hermanos, prográmense para que podamos nosotros dilucidar y ayudar a tantos que están siendo extraviados y que andan tremendamente preocupados hoy en día, diciendo que todo lo que se está viendo es el cumplimiento de las señales y que el anticristo ya está a punto de aparecer. Dios les bendiga.